enfoque es la parte fundamental para alcanzar cada una de las cosas que nos propongamos. Más allá de la acción, necesitamos tener nuestra mente clara y enfocada en lo que queremos. Así es que es importante que tengamos nuestros pensamientos, nuestras emociones, las sensaciones, los sabores, todo enfocado en lo que estemos deseando y créamelo, señora, el universo se lo va a brindar. Y en una de esas, a manos llenas. Vamos con Aries. Mi querido Aries, justo lo que hablábamos, es importante que mantengas el enfoque bien cuadrado en tus pensamientos. Imagínate, visualízate qué es lo que quieres, tienes que sentirlo, tienes que percibirlo, tienes que vivirlo, tienes que gozarlo desde tu imaginación. Esto lo haces constantemente y lo siguiente es olvidarlo. Olvídalo. Solamente espera que el universo te lo dé, no te preocupes cómo va a llegar. Y lo siguiente, ya una vez que llegue, agradecer. Esos son los pasos para poder lograr lo que tú te propongas. Tauro. Seguridad y confianza, Tauro. Hoy las cosas van a estar un poquito turbias. Es importante que analicemos qué es lo que necesitas para poder transformar la energía del universo a tu favor el día de hoy. Así es que mucho ojo, mucha atención, porque hoy, mi querido Tauro, vamos a tener que hacer acopio a nuestra voluntad, a nuestro enfoque, a nuestra mente positiva, porque no todo va a estar tan facilito como lo quisiéramos. Géminis. Es momento de darle espacio a nuestro espíritu, porque mire, señor, mire, señora, cuando nuestro espíritu está contento haciendo una actividad, cualquiera que ésta sea, pero que tu espíritu pueda sentirse rebosante, contento, alegre, entonces esta actividad nos va a llenar de bienestar, nos va a dar prosperidad, nos va a traer abundancia. Pero si estamos en descontento, bueno, pues esto jamás va a pasar. Así es que mucho ojo, vamos a conectar nuestro espíritu con las actividades que realicemos en este día. Cáncer. Hay que generar acuerdos, mi querido Cáncer. Dicen por ahí que más vale un mal arreglo que un buen pleito, y esto es totalmente cierto. Lo único que puedes ganar ante un pleito es tener la razón, pero puedes perder una amistad, puedes perder el cariño, puedes perder la confianza. Así es que mucho ojo con esto, vamos a generar acuerdos, ni tú ni yo nos vamos arreglando y las cosas van a fluir de manera perfecta. Leo. Hay que tranquilizarnos, Leo, las emociones hoy no andan al 100%. Si convives con un Leo, por favor, ténmele paciencia porque están muy sensibles. No son ellos, es el universo el que los tiene de agüita para chocolate. Así es que mucho ojo, por favor. Leo, respira, relájate. Acuérdate que los demás no tienen la culpa de que el universo esté intenso hacia ti. Así es que autocontrol, autodominio, autoconfianza, autoseguridad y seguramente vas a alcanzar el autoéxito. Virgo. Tenemos que poner mucha atención con el tema de los rumores, porque ahí es en donde podemos estar un poquito atorados. Estos chismes, esto que las personas hablan mal de otras personas o de ti mismo. Y esto tienes que tener en cuenta, porque fíjate bien, cuando alguien llega y te habla de tu amiga o de alguien de tu trabajo o de alguna persona que vive cerca de ti y llega y te habla mal de esa persona, te garantizo, te lo aseguro que en algún momento esa persona va a hablar mal de ti. Por esto tienes que poner mucha atención y no permitir que crezcan los rumores hacia otras personas. De esa manera vas a poder evitar que cuando los rumores se refieran a ti, puedas anularlos. Libra. Hay que protegernos, mi querido Libra, y no te me preocupes porque los ángeles se van a encargar de ello. Así es que tú fluye, disfruta este día. Ciertamente tienes algunas situaciones problemas que tienes que resolver. Lo vas a hacer poco a poco. Solamente es cuestión de que te mantengas tú tranquila, te mantengas tú serena y permitas que los arcángeles te ayuden, te protegen y te guíen. Escorpio. Ay, Escorpión, mira, te voy a pedir un favor, mi Escorpión adorado. No te me metas en situaciones de conflicto. Si hay personas discutiendo a ti, mira, cerca de ti, mira, tú pasa. Síguete caminando, no le prestes atención, avanza. No te me involucres en temas que no te me corresponden, por favor, Escorpión, porque puedes salir perdiendo. Así es que, mi querido Escorpión, mucho ojo con esto, mejor llévatela tranquila y no te metas en ningún problema, y menos si no te corresponde. Sagitario. Ay, mis tocallitos de signo,
Pon mucha atención porque hoy sí o sí vamos a tener que tomar una decisión que tal vez no nos agrade. Porque mire, a todos nos encantaría que las cosas fluyeran simplemente porque sí, no tuviéramos que tomar decisiones o ejercer acciones que tal vez no sean el 100% de nuestro agrado. Bueno, pues hoy es un día de estos. Ni modo, tocallito de signo, vamos a echarle todas las ganas y vamos a enfocarnos para que la decisión que tomemos sea la adecuada. Capricornio. Conéctate con tu corazoncito, mi Capricornio adorado, porque estás un poquito tenso, estás atrayendo energía negativa, personas negativas, así es que vamos a vincularnos, vamos a aceptar, a reconocer aquello que no es exactamente como nosotros lo queramos para que esto se pueda transformar en tu bienestar. Así es que ánimo, Capricornio, tú puedes con todo. Acuario, es un día de acción, es un día de fuerza, un día en donde, mi querido Acuario, no tienes mucho tiempo para pensar, para reflexionar, meditar, para disfrutar el atardecer. Olvídate de eso. Hoy tienes que actuar, moverte, organízate muy bien, haz tu lista para que nada se te pierda y para que todo salga perfecto. Piscis. Ay, mis pececillos adorados, mis pececillos lindos, ¿qué les puedo yo decir? Es momento de tener confianza, seguridad, actitud, mantener esa confianza de que hoy vamos a triunfar, vamos a hacer las cosas perfectas. Esta semana va a ser nuestra semana de triunfo, la mejor semana de nuestras vidas. Pon tu mente en ese enfoque y, como siempre le digo, señor, señora, el secreto está en mantener una actitud positiva, porque mire, una sonrisa puede más que 1000 conflictos. Así es que vamos a...